Bien, amigas y amigos, seguimos compartiendo con ustedes. Así estamos esta noche. Le damos la bienvenida al director departamental de salud, el doctor Luis Delgado. Buenas noches y bienvenido. Bueno, gracias por estar. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Nuestra función en gran medida consiste en comunicar, en transmitir las políticas del Ministerio de Salud Pública en general y las políticas y las actividades de la Dirección Departamental de Salud en particular. Así que esta invitación nuevamente es una oportunidad que te agradecemos. Nos parecía oportuno poder hablar, más allá de que todavía está toda la euforia de las elecciones, porque si bien la campaña electoral fue bastante light desde el punto de vista del impacto que tuvo en la población, en la segunda vuelta, el fervor se notó anoche, aquí en la ciudad de Florida y en otros puntos del país, y lógicamente que todavía se mantiene por estas horas. Pero nos parecía particularmente interesante que nos pudiera acompañar en la jornada de hoy para tratar este tema del cual se habló mucho durante muchos años, ¿no? Y ahora como que ha quedado relegado a un segundo o tercer plano, y es el tema del SIDA. Hoy es el Día Mundial de lucha contra el SIDA. Y estábamos repasando una parte de la presentación que hace en la página web de Naciones Unidas, y establecen que acabar con la epidemia de SIDA para el año 2030 es posible, pero solo si logramos que todas las personas en todos los lugares del mundo tengan acceso a los servicios que precisan: prevención, tratamiento, atención y apoyo. ¿Cómo estamos en Uruguay, en Florida, en cuanto a prevención, tratamiento, atención y apoyo al enfermo de SIDA? O al tema SIDA en general. Bueno, la epidemia de SIDA en el Uruguay sigue manteniendo algunas características desde hace unos cuantos años. Venía en una tasa ascendente, francamente ascendente, hasta el año 2005, y desde el año 2005 se ha aplanado un poco la incidencia, o sea, los nuevos casos, el número total de nuevos casos por cada 100.000 habitantes. Esta es una de las características. Otra de las características es que es lo que se considera una epidemia concentrada. ¿Qué es esto? Una epidemia concentrada es la tasa en la población general de enfermos o de personas con VIH, con el virus del inmunodeficiencia humana, es del 1%, pero está concentrada en un sector pequeño de la población, que son las personas que están en situación, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista social, más vulnerable, que son los y las trabajadoras sexuales, la población carcelaria, los usuarios de drogas intravenosas. Son fundamentalmente estos sectores los que están más afectados y en donde la tasa es mucho más alta. Es 5 veces más alta que en la población general. Uh-huh. Sí. Hay algunas otras cosas que son importantes destacar. Hoy día la enfermedad SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ya no se considera una enfermedad con una alta letalidad, o sea, con alta tasa de muertos entre los enfermos de SIDA. Se considera, cuando la persona recibe el tratamiento adecuado, como una enfermedad crónica. Una persona contagiada con el virus de la inmunodeficiencia humana que se trata adecuadamente con las drogas disponibles, tiene una mucho menor probabilidad hoy de enfermarse del síndrome de inmunodeficiencia adquirida que hace 10 años atrás. Y aún aquellas personas que tienen la enfermedad, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, si se tratan adecuadamente, pueden tener una buena calidad de vida desde todo punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de no adquirir enfermedades oportunistas, que es su mayor problema, pero también desde el punto de vista de la posibilidad de tener una vida social normal.
de poder trabajar, de poder tener relaciones laborales y sociales con el resto de la población, sin que ello implique un riesgo de contagio para el resto de la población. Esos son aspectos en los que la epidemia ha cambiado. Hay otros en donde lamentablemente no hemos cambiado tanto. ¿Qué es lo que que es la estigmatización y la discriminación? Aún se sigue señalando a aquel que se sabe que es un sidoso, que es un enfermo de SIDA. Obviamente no es lo mismo la situación en Florida hoy que cuando apareció la primera enferma de SIDA en Florida. Es como en el mundo, ¿no? Exacto. A nivel mundial, porque además primero se estigmatizó a determinado sector de la sociedad. Exacto. Se apuntó específicamente a la comunidad gay o homosexual, luego se fue decantando todo el tema y hoy tenemos tratamientos para madres que van a dar a luz, mujeres embarazadas, y es decir, estamos hablando de otro contexto hasta desde el punto de vista de lo que se sabe de la enfermedad y cómo se puede tratar. Y a propósito de esto, en materia de prevención, ¿qué se está haciendo? En materia de prevención... Hablando de las conductas. Tenemos que referirnos a la prevención vinculada a cuáles son las principales formas de transmisión de la enfermedad, del virus y de la enfermedad. Y la principal vía de transmisión sigue siendo la vía sexual. Por lo tanto, la principal vía, la forma de prevención es, en primer lugar, la educación. La educación a nivel de formal, de la enseñanza formal, a nivel de primaria, secundaria, a nivel terciario, pero también este tipo de información y educación a través de ustedes los comunicadores. Eso es fundamental. El condón sigue siendo la forma principal de prevenir las enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH y la enfermedad SIDA. Y en eso seguimos poniendo el énfasis con algunas variantes. Hasta hace unos años atrás se le hacía el estudio para determinar si una persona era VIH positiva o no, únicamente a los grupos de mayor riesgo, que son, como tú ya lo mencionaste, los homosexuales hombres, los y las trabajadoras sexuales, la población carcelaria, los hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres y los bisexuales, más los adictos y los hijos o los niños por nacer de embarazadas con VIH. Eso es el grupo de mayor riesgo. Y se le hacía únicamente la determinación del VIH a esos grupos. Un poco por esto de que de la estigmatización y la discriminación. Hoy día la postura del Ministerio de Salud Pública es ofrecerle a todo el mundo, a todo aquel que quiera hacerse un examen, darle la posibilidad, porque es gratis, porque se puede acceder en todos los prestadores de salud a la prueba del VIH. ¿Eso tiene que solicitarlo nada más la persona que quiera? Solo solicitarlo. ¿Se lo solicita al médico con el que se trata? A su médico tratante, a su médico de referencia, a cualquier médico. Le puede pedir que le haga la solicitud para el laboratorio para hacerse la prueba de VIH. ¿Y esto por qué? Porque hay un número, y todavía un número importante, de hombres y de mujeres que tienen VIH en el Uruguay y que no lo saben. Entonces, por eso es este nuevo enfoque de ofrecerle el test diagnóstico a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, prevención primaria, la educación. La educación. Prevención también primaria es evitar el contagio, el condón. Prevención secundaria es aquellos que tienen ya, que están contagiados con el VIH, ofrecerles el diagnóstico lo más precozmente posible para que no evolucionen hacia formas más graves
de la enfermedad. Y prevención terciaria es el tratamiento adecuado de los enfermos. El Uruguay tiene, en el Uruguay, toda la población tiene acceso a todas las drogas disponibles a nivel mundial para el tratamiento del SIDA. Bien, estamos hablando sobre este día en particular, este 1 de diciembre, donde se conmemora, se recuerda más que nada en la fecha, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Tenemos más testimonios de lo que fue la elección, no nos olvidamos. Tenemos, y lo vamos a compartir antes de que termine el programa. Doctor, hablábamos antes de la pausa de los medicamentos. Usted nos decía que existe en Uruguay todos los medicamentos que están a nivel mundial a disposición para quien esté afectado por esta enfermedad, están en Uruguay. Sí. No falta ninguno, están todos. Están. ¿Y qué tan accesibles son esos medicamentos y por ende el tratamiento que puede hacer una persona? En primer lugar, es importante identificar cuáles son los más importantes. Hay cosas, ya habíamos dicho, cuáles son las principales formas de transmisión, y no hemos mencionado todavía la forma de transmisión vertical, que es la transmisión del VIH de la madre a su hijo. Ajá. Antes de nacer o al nacer o a través de la lactancia, el amamantar. Eso es lo que se llama la transmisión vertical, que es otra de las principales vías de transmisión. Hasta la aparición de la AZT, que es uno de los antirretrovirales más usados y de primera línea, prácticamente la tasa de afectación de los fetos era muy alta, y por lo tanto las madres embarazadas, las mujeres embarazadas que estaban enfermas, que estaban contagiadas con el VIH o que estaban enfermas de SIDA, contagiaban prácticamente a todos sus hijos. Eso disminuyó dramáticamente desde el momento en que se empezó a usar esta droga que mencioné en las mujeres que son VIH positivas antes de que nazca el niño, durante el nacimiento del niño, más la adopción de 2 o 3 medidas, como por ejemplo está demostrado que un nacimiento por cesárea es mucho menos riesgoso para que el niño por nacer se contagie que un parto por vía vaginal. Y entonces, en todas aquellas mujeres que están con el diagnóstico previo al nacimiento, se comienza el tratamiento, se evita dentro de lo posible que nazca el niño por vía vaginal y se suspende la lactancia. Eso ha hecho disminuir dramáticamente la tasa de transmisión vertical que hoy en el Uruguay, en el sector público que tradicionalmente atiende a los sectores más desposeídos, ha bajado a un 2,1%. Eso ¿Depende del sector social la incidencia que pueda tener la enfermedad? ¿O es porque hay una mayor atención a lo que pueda ser cualquier enfermedad en determinados sectores de la población? Las tasas de contagio no son muy diferentes de acuerdo a los sectores sociales. Lo que pasa que el acceso hasta el que se reformó el sistema sanitario de salud era claramente diferente el sector público del sector privado. Eso se ha uniformizado mucho. Y actualmente hay, tanto a nivel del sector público como privado, un acceso prácticamente universal a todas las drogas antirretrovirales. Bien, y por eso es que queríamos llegar, si a todos los niveles de la atención de salud el usuario o la usuaria tiene la posibilidad de acceder a los medicamentos. Siempre y cuando concurra al sistema sanitario, siempre y cuando consulte. Por eso el núcleo que todavía sigue estando duro de captar y que hace que todavía se mantengan estas cifras son los sectores más castigados de la sociedad, más desposeídos de la sociedad, los más discriminados, los más estigmatizados. Y por eso
este es otro de los aspectos de este día hoy, es la reflexión sobre la enfermedad, no solo como enfermedad biológica, como enfermedad del cuerpo, sino en todos los aspectos sociales, culturales, que hacen que la enfermedad todavía se mantenga en niveles mucho más altos de lo que debería ser. ¿Qué prevalencia tiene, digamos, en lo que es las distintas enfermedades en nuestro país? ¿Dónde se ubica más o menos la enfermedad del SIDA? Sabemos que está todo el tema desde el punto de vista sanitario, como hablábamos la otra vez, los accidentes, los siniestros de tránsito, sí, las enfermedades cardiovasculares. Bueno, como te dije, hasta el año 2005 la tasa de mortalidad por SIDA iba en aumento. Ahora se ha mantenido en forma constante. No es de las causas más frecuentes de mortalidad en el Uruguay, por lo que hablábamos la vez pasada. Las causas más frecuentes de mortalidad en el Uruguay son las enfermedades crónicas no transmisibles derivadas de el envejecimiento de la población, de los hábitos de vida no saludables, del tabaquismo, etcétera. O sea, las enfermedades cardiovasculares, las que afectan el corazón, las arterias, y las enfermedades vinculadas al uso del tabaco, eso en grandes cifras. Después, cuando uno mira sectores más específicos, entre los jóvenes, la causa más frecuente de mortalidad son los accidentes de tránsito, por ejemplo. Bien, y otro de los aspectos que se mencionaba, que lo mencionábamos hoy al comienzo, el apoyo. ¿Qué tipo de apoyo recibe un paciente que tiene que hacer el tratamiento por ser portador del VIH positivo? Bueno, en esto hay servicios especializados, ¿no? Tanto en el subsector público como en el subsector privado. Hay equipos multidisciplinarios que no solo brindan la atención desde el punto de vista de la enfermedad del cuerpo, sino también la enfermedad del alma, ¿no? El sentirse un paria, psicológicamente, el apoyo psicológico. El apoyo psicológico y también el apoyo desde el punto de vista social. El darle apoyo de manera que la gente que se contagia o se enferma de SIDA pueda seguir trabajando, pueda seguir teniendo una vida activa, etcétera, siempre y cuando se haga consciente de que su propia conducta hace posible que no se transmita la enfermedad a otros y que le permita seguir integrado a la vida social. Uh-huh. Algunos pueden preguntarse por allí, bueno, ¿qué es lo que pasa acá en Florida, por ejemplo, que está este local de las Madres Teresa de Calcuta? Sí. ¿Hay alguna interacción con ese centro o ese centro funciona? Bueno, en realidad solo. El centro atiende prácticamente pacientes terminales de SIDA, ¿no? Entonces, el sistema sanitario tiene vínculo con ellos, pero son pacientes que no tienen prácticamente contactos ni actividad social fuera de allí, porque son enfermos, gravemente enfermos, digamos. Uh-huh. Bien. Doctor, ¿algún mensaje que quiera brindar ya en el cierre de este tema en especial? Bueno, lo que decía inicialmente, está disponible para todo aquel que quiera saber cuál es su condición con respecto al VIH, un test gratis a nivel de todos los efectores de salud, a nivel de todos los prestadores de salud, tanto públicos como privados. Esto es lo que el Ministerio está propendiendo, a que la gente busque cuál es su condición. Eso uno. Lo otro, seguir insistiendo en cuál es la forma de evitar que uno mismo se contagie de la enfermedad o del virus. ¿Se siguen distribuyendo gratuitamente los preservativos en ACE, digamos? En ACE a nivel privado también. ¿A nivel privado también? Actualmente todos... ¿No recuerda de las campañas que se hacían, decían en los hospitales que distribuían gratuitamente? Y dentro del paquete de métodos anticonceptivos que están obligados los prestadores públicos y privados a brindarle a todos sus usuarios, están los condones también. Así que
también allí. Y también los distribuimos en la Dirección Departamental de Salud. También nos ocupamos y preocupamos que los y las trabajadoras sexuales se protejan adecuadamente desde este punto de vista, así como también nos ocupamos y preocupamos porque se protejan desde el punto de vista de las leyes sociales y demás. O sea, el mensaje es la prevención primaria en primer lugar, informarse, conocer, sacarse los prejuicios. Segundo, evitar contagiarse, usar preservativos. Los jóvenes, cuando fuimos jóvenes pensábamos que nuestra primer pareja iba a ser la pareja para toda la vida y todos hemos cambiado de pareja varias veces. Por lo tanto, el grupo de jóvenes es especialmente importante que además, si no quieren un embarazo en la adolescencia, además de usar un método anticonceptivo, también usen preservativo porque es por el doble propósito, para evitar un embarazo no buscado, no deseado, pero también para evitar la enfermedad. Y lo otro es a las parejas y a las madres embarazadas, controle su embarazo. Controlando tu embarazo contribuís a tu salud, a la de tu hijo y a evitar que tu hijo se pueda contagiar de enfermedades de este tipo. Doctor Luis Delgado, gracias nuevamente por haber venido. Este año hemos tenido por suerte más de una vez por aquí, por el estudio, para poder compartir este tipo de mensajes que siempre vienen bien. Porque generalmente nos olvidamos, porque a veces no nos pasa, hasta que no nos resfriamos no buscamos algo para resfriar. Exacto. Y en este caso uno puede prevenir. Gracias nuevamente por venir. Gracias a ti. TVD Florida. El nuevo canal.